Y ya estamos de regreso en nuestro especial del Día del Niño. Y oigan, así como nuestra querida Lisa Rivas, existen muchos niños que han alcanzado el estrellato, pero no todo es glamour y es que muchas veces se quiebran por la exigencia, las expectativas y los caprichos de los padres. Así es que hoy tenemos que hablar de cómo no cargarle la mano a nuestros chamacos, porque esto nos pasa factura. Y por eso invité a la psicóloga Alicia Domínguez de Pedro, la doctora Descanso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hey, buenas noches, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Oye, está muy cañón este temazo, que yo creo que a muchas mamás y a muchos papás, que incluso se pueden acordar del nivel de exigencia que tenían sus padres con nosotros, y entonces nos ponemos un poco a reflexionar qué tanto es tantito a la hora de la educación, porque tenemos que tener a los chavos en el redil, pero esto evidentemente a veces se nos pasa el tueste. Sí, a veces no nos estamos dando cuenta, a veces es inconsciente que empezamos a aumentar el nivel de exigencia con nuestros hijos, ¿no? Ya sea, no sé, por ejemplo, pedirles el 10, ¿no? E incluso hay papás que dicen, no quiero un 10, quiero un 11, o sea, ni siquiera me avises cuando te saques menos, porque es tu obligación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que llegan, híjole, llegan con el 8, ¿por qué no fue un 10? Exacto, ¿por qué no fue un 10? Es lo único que tienes que hacer, ta, 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 ta. Entonces, esto pues obviamente el pedirles también que se comporten impecablemente, no es solo irreal, Pei, o sea, se les impide disfrutar su infancia, ¿no? O sea, realmente la mayoría de los adultos cuando nos acordamos de nuestra infancia quisiéramos haberla disfrutado más, ¿no? Y si todavía le agregamos este nivel de exigencia a los niños, pues obviamente les estamos impidiendo mucho más este disfrute. Oye, ¿cómo afecta este nivel de perfeccionismo que hay que decir que es totalmente inalcanzable? Porque podemos tratar de acercarnos lo más posible, pero esto, digamos, estas altas expectativas hacen que muchos chavos pues empiecen tal vez con las drogas, tal vez con el alcohol, la marihuana, es decir, a tener otras fugas. Sí, esto obviamente va a generar mucha ansiedad, Pei, o sea, va a generar ansiedad y una frustración constante. Van a tener esta sensación de que es casi imposible alcanzar esta perfección, que no son suficientes para las figuras más importantes que normalmente son los padres, ¿no? O quien funge como figura paterna o materna. Entonces se sienten inadecuados, aunque logren lo que deben de lograr un niño normal, ¿no? Entonces imagínate vivir siempre con esta sensación de no soy suficiente. Oye, y está muy cañón porque hemos hablado de los vicios, pero eso también puede orillar a varias niñas y a varios niños, porque no es exclusivo de las niñas, a caer en trastornos alimenticios. Sí, sobre todo si parte de la perfección está enfocada en la imagen, ¿no? En la imagen corporal, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que vas a criar niños que al final van a volverse obsesivos y pues se van a creer, obviamente, como ya hemos dicho, que no son suficientes, van a tener un, una mala percepción de su imagen corporal, se van a sentir menos valiosos y van a creer que nunca alcanzan ese nivel de perfección que creen que sí es posible, porque si sus padres se lo han pedido, pues será porque es posible, ¿no? Entonces, estamos criando niños con un riesgo a padecer cualquier tipo de trastorno de ansiedad y uno de ellos obviamente son los trastornos alimenticios, ¿no? O el TOC o cualquier tipo de otra adicción, ¿no? Ya sea que a las compras o al juego o a drogas, alcohol, lo que quieras. Oye, y en esta búsqueda, Alicia, de satisfacer a nuestros padres, digamos, podemos caer en estos vicios, pero también hay que hablar de toda la presión, de todas las enfermedades mentales que se desencadenan, porque estamos viviendo a través de ellos nuestros sueños frustrados que probablemente no alcanzamos y que estamos tratando de llevarlos a algo que a lo mejor a los chavos ni siquiera les gusta. Y ¿sabes qué es lo más difícil, Pei? Como padres darnos cuenta hasta qué punto estamos depositando en nuestros hijos nuestras propias carencias, nuestros vacíos, las expectativas que a lo mejor ahora como adultos quisiéramos haber
cubierto con nuestros propios padres, ¿no? Entonces, ¿qué tanto somos conscientes y estamos siendo guiados también por un profesional? Porque también muchos padres tenemos o tienen estos problemas emocionales. Entonces, esto se los vas a acabar afectando a tus hijos por esto mismo que tú no estás logrando. Entonces, tus propias expectativas no deberían de ser las expectativas de tus hijos. O sea, el punto es motivarlos, pero sin presionar, es ayudarlos a encontrar qué es lo que les gusta, ¿no? Bueno, y hablando específicamente, un niño no es una segunda oportunidad para un adulto. O sea, cuando un padre intenta realizarse a través del hijo, le está robando su identidad. Y todavía, sobre todo, si empezamos a comparar a nuestros hijos a un hijo con otro hijo, con un primito, con un amigo, ¿no? Ahí ya es otro problema todavía. Oye, y todas estas presiones se minimizan porque creemos que los niños no pueden ser sometidos a niveles de estrés. Sí, creemos que son capaces incluso de soportarlo o que a lo mejor no les afecta, ¿no? Pero por supuesto que les afecta, o sea, eh, los niños padecen estrés, padecen depresión, padecen ansiedad y muchas veces no la van a manifestar de la misma manera que un adulto. Incluso cuando tienen depresión pueden notarse como más impulsivos, de repente como que contestan feo, a lo mejor agresivos, a lo mejor distraídos, o sea, cada niño es un mundo y a la vez, pues en la infancia se manifiestan estos problemas de otra forma. Entonces, ¿en qué momento como padres podemos darnos cuenta, no? O a lo mejor hacer caso, a lo mejor otra persona te lo dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué le estás haciendo a tu hijo? Oye, mira, oye, el otro, y te molestas, ¿no? No, 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 o sea, los niños son seres independientes que están a nuestro cuidado, a nuestro cargo, ¿no? Y obviamente lo ideal es que los motivemos a ser quienes son, ¿no? Y cada niño, cada hijo tiene su propia luz, su propia identidad y hay que ayudarlos, ¿no? Como a fomentar, a descubrir, a reforzar estas partes positivas de cada uno. Y tristemente, y en nuestro país, volteamos a ver las estadísticas que vemos muchos niños y adolescentes que están trabajando desde muy pequeños, que se hacen cargo de sus hermanos menores o incluso de su mamá y de su papá. Sí, tristemente, Pei, es cierto. Y bueno, pues al final, por ejemplo, ¿no? Son muchos hermanos, muchos hijos, y a los mayores son a los que les cargan más la mano, ¿no? De cuida a tu hermano, hace esto, lo otro, y al final si el hermano no hace lo que debía de haber hecho, la responsabilidad no es para el chiquito o para el medianito, sino para el mayor que estaba a cargo, cuando ni siquiera debería de hacer eso, o sea, no es su responsabilidad, ¿no? Pero claro, como la mayoría lo hace y como ya está normalizado, pues no pasa nada. No, sí pasa. O sea, a los hijos parentales, la mayoría de los hijos parentales acaban arrastrando heridas que acaban manifestándose ya cuando son adultos. ¿Cuáles serían las señales de que un niño tuvo que madurar antes de tiempo y que tiene que sanar esta parte? Porque tenemos muchos adultos que vienen cargando con toda esta parte psicológica de la responsabilidad que conlleva y que todavía en su vida adulta les sigue afectando y sigue teniendo repercusiones. Fíjate, si está en la infancia, si es un niño que no juega, ya ojo. O sea, porque un niño que no juega ya es crítico. O sea, o por otra parte, pues niños que se están preocupando excesivamente o que quieren controlarlo todo, ¿no? Incluso a veces son niños que pueden caer gordos por lo mismo, ¿no? Como que se comportan como adultos chiquitos, ¿no? Pero estos niños que asumen como estos roles, ¿no? De cuidar a otros, de controlar, de regañar, de molestarse y sufrir ansiedad, cuando a lo mejor otro niño está haciendo una travesura o se está comportando como no debe, ¿no? Entonces, pero un punto importante también es que no juegue, que no imagine, que no sueñe, que no lo veas de repente distraído, que no lo veas de repente feliz, o sea, que de repente que sean niños aislados, o sea, hay muchas señales y cada niño, como te repito, es un mundo, pero estas son las principales. Muy importante, mi querida Alicia, si alguien se siente identificado y quiere sanar ese niño interior, porque hoy, que es Día del Niño, tenemos que sanar también esta etapa de nuestras vidas y también si son padres y te quieren contactar para tener una mejor formación para sus hijos, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, claro, Pei, que me escriban al 771-187-6136, que se metan a mi blog, que es doctoradescanso.com, o que me sigan como Doctora Descanso en todas mis redes sociales. Gracias, mi querida Alicia, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Pei, un abrazo a todos. Ya salió el peine. Ya salió el peine.